Miércoles 3 de septiembre de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos con tres mensajes del texto que acabamos de leer. Primero, cuando Jesús entra a tu casa. Segundo, cuidado con el activismo. Tercero, ¿cómo sanar el egoísmo? Vamos con el primer punto. Cuando Jesús entra a tu casa. El Evangelio comienza diciendo que después de que Jesús salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón Pedro. Querida familia, lo que Jesús hizo aquella tarde en la casa de Simón es lo mismo que quiere hacer en tu casa. En primer lugar, en tu corazón, que es, digamos, tu casa íntima, entrando a tu vida, pero también cuando le abre las puertas de tu hogar, en toda tu familia. Vamos a ver qué hizo Jesús en la casa de Simón. Lo primero fue sanar. Cuando Jesús entra a una casa, sana. Y así nos cuenta el Evangelio que la suegra de Simón se encontraba con mucha fiebre y él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Queridos amigos, la fiebre se fue, la enfermedad se va allí donde está Jesús. De hecho, el Evangelio termina diciendo que los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. Jesús es sanación. En primer lugar, sanación espiritual, porque tal vez lo más enfermo hoy en nosotros es nuestra alma. Estamos enfermos en primer lugar con el pecado, pero también estamos enfermos por temores, angustias, complejos, miedos, rencores. Estamos enfermos también del cuerpo, y el Señor también sana el cuerpo. Y hemos presenciado muchísimos milagros allí cuando un corazón abre de par en par sus puertas a la acción de Jesús. Entonces viene Él con su poder sanador incluso a obrar milagros, Cada día llegan a mis redes sociales testimonios de milagros, incluso físicos, de personas que le abrieron el corazón a Jesús, que le abrieron las puertas de su casa y fueron sanados. Jesús sigue obrando, tienes que dejarlo entrar. Siguiendo con el texto, nos damos cuenta que Jesús no solo sana, sino que además levanta. Noten que el Evangelio dice que una vez se sanó la suegra de Pedro, se levantó enseguida. Ay, queridos amigos, ¿cuántas familias en este momento están destruidas? Cuán necesario es que Jesús entre a esas familias para que las levante, para que reconstruyan nuevamente esas familias que están en ruinas. Matrimonios a punto de destruirse, hijos que se han disipado en distintos vicios, relaciones absolutamente fracturadas, familias en el suelo. Y cuando Jesús entra, cuando de verdad empezamos un proceso serio de conversión y le decimos a Jesús: entra a mi corazón, pero también entra a mi familia, el Señor no solo la sana, sino que los levanta. Luego da una misión. Noten que inmediatamente la suegra de Pedro fue sanada, se puso a servirles. Oye, qué detalle tan lindo. La suegra de Simón nos está enseñando qué debemos hacer cuando recibimos bendiciones de Dios: ponernos a servir. En muchas ocasiones tú y yo hemos recibido bendiciones de Dios. Es cierto que le hemos abierto en ocasiones las puertas a Jesús y llegan esas bendiciones, pero nos quedamos con ellas para nosotros. No, amigos, si recibimos a Jesús en nuestra casa es para servir a los demás. Si recibimos la bendición de Dios de cualquier índole, es para que con esta bendición sirvamos a los otros, amemos a los otros, ejercitemos la caridad.
Si recibo bendición económica no es solo para mí, es también para compartir. Si recibo la bendición de la salud es para ayudar a los que no la tienen. Si recibo la bendición de una familia sólida, hermosa, es apadrinar a otras familias que están necesitadas. Si recibo la bendición, qué sé yo, de inteligencia, de destreza física, cualquier tipo de bendición en el orden físico o en el orden espiritual, es para con ello servir a los demás. Pero también en la casa de Simón Jesús liberaba. Y hoy quiere liberar en tu familia también todas aquellas ataduras que en este momento les están esclavizando. Dice el Evangelio que de muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Amigos, el demonio hoy quiere destruir las familias. El demonio hoy quiere destruir nuestros hogares. Ciertamente no podemos decir que cada cosa mala que pasa en nuestra vida es acción del demonio. Sabemos que además nosotros intervenimos en muchas ocasiones para que las cosas vayan mal. Tenemos 3 enemigos en el alma: el mundo, el demonio y la carne. En ocasión las desgracias vienen por nuestras propias decisiones, es decir, por nuestra carnalidad. En otras ocasiones por el ambiente mundano en que nos movemos. Pero también es cierto que el demonio va a tratar de hacer todo el daño que pueda. Y nosotros tenemos que estar precavidos, con los ojos abiertos, e invitar a Jesús para que saque a Satanás de nuestra familia. Y es que cuando Jesús entra, no caben las supersticiones. Cuando Jesús entra, todas estas cosas de la nueva era tienen que salir. Cuando Jesús entra, esas prácticas de ocultismo se tienen que acabar. Cuando Jesús entra, tenemos al poderoso, tenemos al fuerte, tenemos al único a quien debemos recurrir. Y Satanás tiene que salir de inmediato. Jesús entra y libera. Segundo, cuidado con el activismo. Después de todo este ministerio de Jesús, dice el Evangelio que al hacerse de día salió a un lugar solitario. Querida familia, ¿qué se fue a hacer Jesús a aquel lugar solitario? Se fue a hablar con su Padre Celestial, se fue a orar. Amigos, nosotros que vivimos en el encanto del activismo, que vivimos haciendo cosas, que se nos mide por nuestra eficacia y efectividad, hemos olvidado que lo esencial de la vida se encuentra en la intimidad de la oración. Hemos caído en algo que se llama el activismo, es decir, hacer, y cultivar muy poco el ser. El hacer es importante, siempre y cuando sea producto de un ser que se ha cultivado en la oración. La pregunta es, ¿cuál es tu lugar solitario para hablar con Dios? En medio del agite de nuestra vida, en medio de las 1000 cosas que tenemos que hacer, sacas un espacio de tu día, un espacio privilegiado para hablar con tu Dios. Y no me refiero simplemente a la oración de la mañana, a la oración de la noche, a bendecir los alimentos. Todo esto se debe hacer. Pero es que es indispensable sacar un tiempo para cultivar el diálogo íntimo con el Señor, para cultivar la oración, para cultivar el amor con aquel que te amó desde siempre. Y este espacio de oración se debe reflejar también en un espacio que se le dedica a la familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos. Espacios privilegiados. El Evangelio los llama espacios solitarios. Jesús se fue a un lugar solo, es decir, lejos del mundo, desconectado de las redes sociales, lejos del celular, un espacio para cultivar el amor. Esos espacios los tienes. Y créeme que no es tan complicado como parece. Puedes entrar a una capilla, puedes tener un altar en tu casa, puedes caminar en medio de un jardín o de algún lugar que te inspire y hablar con tu Dios, un momento de comunicarte con Él. Y en tu familia puedes tener un espacio en la cena, un espacio en el almuerzo, incluso en el desayuno, un espacio donde se desconecten de todo y sea solo para ustedes, solitarios, es decir, desconectados del mundo para cultivar el amor. Cuidado con el activismo. El activismo devora el amor. Tercero, ¿cómo sanar el egoísmo? Después de que Jesús hizo todos estos milagros, las personas lo andaban buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Y miren cómo el diccionario de la Real Academia Española define el egoísmo. Inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Ay, querida familia, el primero que debe levantar la mano y decir
y reconocer con vergüenza que ha sido egoísta soy yo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nos hemos centrado demasiado en nosotros mismos. Egoísmo precisamente viene de esa palabra latina ego, que significa yo. Sería como un yoísmo, es decir, como que yo estoy en el centro de todo, como que todo tiene que girar en torno a mí, como que todo me tiene que beneficiar a mí. Y esto es lo que se ve en las personas de Cafarnaúm. Querían retenerlo, es decir, que la bendición de Jesús sea solo para nosotros. Se nos olvidan las necesidades de los otros. ¿Cómo sanar entonces este egoísmo? Lo primero es reconocer que somos egoístas. Nadie se sana de una enfermedad que no acepta tener. Reconocemos con humildad que hasta ahora hemos pensado demasiado en nosotros mismos. Y noten que en la definición se dice que es pensar desmedidamente, excesivamente, inmoderadamente, porque es natural que estemos pensando en nuestro bienestar. El Señor nos llama también a cuidarnos, pero cuando yo me centro tanto en mí que me olvido de los demás, ya caigo en el egoísmo. Lo primero entonces es reconocer que tengo este egoísmo. Lo segundo es pedir la gracia a Dios. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Es decir, sin la ayuda de la gracia no podremos arrancar de nosotros ese vicio de egoísmo que tenemos. Luego hay que empezar a cultivar la humildad. Cuando se cultiva la humildad, yo empiezo a reconocer mi propia fragilidad. Empiezo a aceptar mis errores. Empiezo a darme cuenta que hasta ahora yo he sido el centro de mi existencia y no me ha salido bien. He terminado hiriendo a otras personas. Cultivar la humildad significa reconocerme pequeño, esforzarme por ver en los otros las cualidades, esforzarme no tanto por ser el mejor, sino por dar lo mejor, reconocer que soy criatura ante el Creador. Es necesario ser humilde para poder reconocer que hemos sido egoístas. Luego hay que cultivar la generosidad, porque el egoísta solo está pensando en él. El egoísta tiene las manos abiertas, pero para que le den, no tiene las manos abiertas para dar. Debemos cultivar la generosidad, debemos pensar de qué manera podemos ayudar a los demás. Recordemos aquella regla de oro que el Señor enseña. Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. ¿Te encanta que te den cosas? Pues entonces tú da más cosas todavía. Por cada una cosa que te den, da tú 3, 4, 5 y hasta 10 cosas más. Si se quiere sanar el egoísmo, se debe actuar de manera contundente, de manera absolutamente generosa. Luego hay que aprender a ponerse en los zapatos del otro. Cuando una persona es egoísta, solo piensa en sus propios zapatos y solo tiene un punto de vista, el propio. Es mi necesidad, son mis problemas, son mis dificultades y no me importan las de nadie más. Cuando nos aprendemos a poner en los zapatos del otro, nos daremos cuenta que ellos en muchas ocasiones tienen muchísima mayor necesidad que nosotros y aprendemos a ceder en virtud de la necesidad que tienen los demás. Es necesario ponernos en los zapatos de los otros. Oremos. Querido Señor, hoy quiero suplicarte que entres a mi casa. Sabes que mi casa está sucia y necesita de tu presencia. Sabes, Señor, que no tengo para ofrecerte más que un pobre pesebre, pero naciste en uno para mostrarme que lo importante es la disposición que hay allí, aunque no haya mucho que ofrecerte. Te pido que cuando llegues a mi casa me sanes, me limpies a mí y a toda mi familia, y me cures del activismo. Me cures de ese deseo enfermizo que tengo de hacer y de hacer cosas, y me enseñes a ser alma de oración. Te pido, Señor, que entrando a mi casa me sanes de este egoísmo que me centra tanto en mí mismo y me hace olvidar de las necesidades de los demás. Esto te lo suplico por medio del Inmaculado Corazón de María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos entonces. Primero, cuando Jesús entra a tu casa. Segundo, cuidado con el activismo. Tercero, cómo sanar el egoísmo. Compromiso. A lo largo del día, cuando me relacione con otras personas, pensaré qué haría yo si estuviera en su lugar para aprender a vencer mi propio egoísmo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.